Continuamos con edición nocturna. Estamos conversando con la doctora Carmen Sara Mota, presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología. Nos estaba hablando antes de la pausa de lo que debe existir en los centros médicos, ¿verdad? Eso es algo estándar, ¿verdad? Debería ser así. La mayoría de los centros... ¿qué se está haciendo? ¿Qué falta por hacer? La mayoría de los centros grandes lo tienen su comité de control de infecciones, que como le decía, debe tener consulta con varios especialistas. Y hay muchas estrategias para tratar de minimizar o de disminuir lo que es la frecuencia de infecciones asociadas al cuidado de salud, como es simplemente el lavado de manos del personal, no solamente del médico, sino también del personal paraclínico y de, por supuesto, también las personas que elaboran, que no son médicos, aquellos que el conserje, seguridad, todas esas personas deben tener también una higiene básica. Y fíjate cómo yo hablo del simple lavado de manos, no porque sea simple en sí, sino porque si tú no lo comparas con estrategias más costosas y que alguien me pregunte, ¿y cómo? Bueno, el lavado de manos, ¿cómo así? Nada más, agua y jabón. Fundamental. Lo que pasa es y como usted dice, barato, ¿verdad? O sea, no conlleva ningún gasto. Claro, el agua puede estar contaminada también, pero en el sentido general con agua y jabón pues se tiene. El tema es que en muchos sitios donde lamentablemente después de ciertas horas no tenemos ni siquiera agua. Entonces ahí entra, usualmente cuando pasan estos casos siempre el colegio médico por un lado, el servicio de salud por otro, cuando comienzan a atacarse, porque quizás lo que tenemos que mejorar un poco es esto, cuando tengamos estas situaciones, en vez de comenzar a señalarlo, fuiste tú, no fui yo, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver dónde hubo el fallo, en qué falló el servicio como gerente, en qué falló el médico como proveedor, y vamos a tratar de solucionarlo y no de empezar en un tú me dices y yo te digo, que es lo que usualmente pasa en la opinión pública. El servicio acusa a los médicos y el colegio sale a defender a los médicos. Entonces, eso es lo que tenemos que mejorar un poco. Entonces, como decía, el lavado de manos, también controlar lo que es la prescripción de antibióticos, aunque ya eso cada centro lo maneja de manera particular. O sea, hay algunos centros, algunas escuelas que recomiendan que hay ciertos antibióticos de muy amplio espectro que se utilizan para manejar infecciones complicadas, sean restringidos y que solamente puedan ser utilizados cuando un especialista, entiéndase, por ejemplo, el infectólogo, ve al paciente y con su supervisión pues se utiliza, que no puedan ser indicados de primera línea. Porque el uso indiscriminado, por ejemplo, de antibióticos es algo que está demostrado científicamente que aumenta el riesgo a adquirir infecciones que sean multiresistentes y que a la larga pues acaben con la vida del paciente. ¿Ustedes manejan en la sociedad el tema de la vacunación? Claro que sí, es un tema muy importante. Como parte de la política. Y qué bueno que me lo mencionas porque en los últimos años nos hemos enfocado también mucho en lo que es la educación, en crear la conciencia de la vacunación del adulto. En República Dominicana hay una buena cultura de vacuna. La gente va y se vacuna. Quizás lo que tenemos que mejorar un poquito es la educación en el sentido de que a veces la gente sabe que su niño tiene la vacuna, pero no sabe exactamente cuáles enfermedades está evitando por esas vacunas. Y lo otro es la vacunación del adolescente, del adulto joven y del adulto mayor. Porque cuando yo le digo a una persona, y cuando mis colegas de adultos le dicen a un adulto, usted tiene que vacunarse, ¿cómo están su vacuna? Lo primero que dicen, oh, ¿y la gente grande se vacuna? Sí, la gente grande se vacuna, casi con las mismas vacunas que se vacuna el niño, lo que pasa es que las dosis cambian un poco. No solamente que se le da continuidad a tu vacunación desde niño, sino que existen otras vacunas que están indicadas específicamente para los adultos. Pero en la vacunación hay una parte que le compete a la ciudadanía, o sea, cada ciudadano, cada familia, pero también hay el aspecto de la política pública, de las autoridades de salud. Con las vacunas es una de las políticas donde más se cumple lo que es la equidad. Debo decir que el programa ampliado de inmunizaciones de nuestro país no será el perfecto, si lo comparamos quizás con el de Estados Unidos, porque siempre nos queremos comparar con Estados Unidos, es algo como que muy común, quizás le faltan algunas vacunas, pero por otro lado diría que es bastante completo, contamos con un buen programa, son de carácter gratuito, las personas acuden al centro de vacunación y pueden recibir las vacunas que están en el programa.
Hay otras vacunas que que no están dentro del programa, que son quizás más opcionales, pero que se pueden también adquirir a nivel privado. En ese sentido, el médico en cuestión pues está en la obligación de orientar, o sea, de aprender él y luego orientar a su paciente sobre cómo puede recibir esas vacunas que no están en el programa ampliado de inmunizaciones. Pero en esa parte puedo decir que sí, que tenemos un buen programa y que las personas pueden acudir a los centros de salud estatales y recibir dichas vacunas. Además, están en el plan básico del seguro del Servicio Nacional de Salud, por lo que tanto si no tienes seguro la puedes recibir y si tienes seguro también puedes recibirla. Lo que pasó recientemente en el país con el tema Con difteria. de la difteria, evidentemente, yo no sé si ha habido un mea culpa así directo a las autoridades, pero evidentemente hubo un manejo inadecuado. Primero porque creo que se creó mucha alarma y segundo por la consecuencia que puede tener en cuanto a que no sé si las propias autoridades lo han admitido, pero sí el Colegio Médico en su momento lo dijo, el riesgo que había, no sé si finalmente tuvo algún impacto negativo, de que se acabaran las vacunas para gente que sí lo necesitaba. Bueno, yo fui una de las que expresé que mi mayor preocupación era esa, porque realmente la mayoría de las personas, o sea, por ejemplo, casi todos los jóvenes, por ejemplo, de 14 a 15 años, si tuvieron una vacunación correcta en su infancia, probablemente no necesitaban esta vacuna, porque la vacuna de difteria está contenida en lo que es la pentavalente, que se coloca a los 2, 4, 6 meses, y que la DPT, que se coloca a los 4 años, y luego está en la DT, que se coloca por encima de los 10 años. Por ejemplo, mujeres que embarazadas o madres, por ejemplo, si su último hijo tiene 3 años, probablemente esa madre ya tenía esa vacuna porque prácticamente en cada embarazo se le coloca un DT a las embarazadas, cuando debe colocarse realmente cada 10 años. Entonces, todas las personas que tenían menos de 10 años de haberse colocado una última dosis de toxoide diftérico no tenían que vacunarse. Pero pasa que no le damos el cuidado que tiene que tener la tarjeta de vacunación. A veces yo le llamo la atención a las madres y le digo, si usted tiene un pasaporte con visa americana, ¿dónde usted guarda ese pasaporte? Tengo una caja fuerte si tiene en su casa, pero por lo menos se asegura de guardarlo en una gaveta bien y lo cubre con algo plástico por si acaso. En el lugar más seguro de la casa. Por supuesto. La tarjeta de vacuna está en el bulto, le cae leche, le cae jugo. Y si viene una tormenta, que es muy frecuente en este país, tú puedes estar seguro que en esa lluvia se va la tarjeta de vacuna. Entonces, debería estar ahí junto con el pasaporte, ¿verdad? Es la cédula de salud o sea, el niño, por ejemplo, es su cédula de salud. Y si tú tienes tu tarjeta de vacunación de adulto, también tienes que conservarla. De hecho, hay muchos países, por ejemplo, la fiebre amarilla, está en el reglamento internacional de que hay países que si tú no tienes esa vacuna no puedes entrar a ellos, como es el caso de Brasil. Usted hablaba ahorita de esas enfermedades que en su momento causaron tantos estragos. Dengue, chikungunya y Zika. ¿Qué ha ocurrido con ese temible mosquito? ¿Cuál es la situación actual? Bueno, el mosquito está ahí. El Aedes aegypti es parte de nuestra flora, de la fauna dominicana. Pero con el dengue lo que está ocurriendo en este momento es que estamos, digamos, en una pausa epidémica. El dengue en nuestro país, como conocemos nosotros los médicos, es una enfermedad endémica en nuestro país con brotes epidémicos de cada cierto tiempo. Actualmente estamos en una baja porque hace unos años tuvimos una gran epidemia con miles y miles de casos. Entonces, ahora tiene que pasar un tiempo para que se acumulen ciertas población susceptible y es posible que vuelvan a aparecer los casos porque las condiciones las tenemos. Está el clima, está el factor humedad, por ahí viene la lluvia y está el mosquito. Lo que pasa es que actualmente prácticamente a todo el mundo le ha dado dengue, aunque sea subclínicamente. Y por eso, pues, ahora mismo no estamos teniendo estos casos. El caso de la chikungunya pasó lo que esperábamos, era un virus nuevo, pues hubo una tasa de ataque muy importante, hubo mucha gente afectada, pero ya la mayoría de las personas, aún aquellas personas que no tuvieron manifestaciones, pues ya han estado expuestas. Entonces, todo eso tiende a bajar. El Zika es un poquito más complicado porque el Zika está relacionado con complicaciones, o sea, las madres que tuvieron Zika en el embarazo, e incluso hasta sin evidencia clínica,
pues tuvieron hijos con alteraciones secundarias a esta infección. Entonces ya ahí es un poquito más complicado porque el Zika está relacionado con complicaciones a largo plazo. O sea, un bebé que nace con infección congénita de Zika puede tener, por ejemplo, microcefalia, y la microcefalia por sí sola se va a relacionar con secuelas neurológicas, porque estamos hablando de que ese cerebro no va a desarrollarse. Y hablamos solamente de microcefalia. La infección congénita de Zika no es solamente microcefalia, la microcefalia es la punta del iceberg. Es un bebé que puede tener muchísimas otras complicaciones neurológicas. Bien, estamos muy agradecidos con la participación de la doctora Carmen Sara Mota. Mañana regresamos con otra versión de su programa Edición Nocturna. Hasta entonces.